Hermanos, en Coachella Nueva Vida, Paz de Cristo y en todas las partes del mundo donde nos estén viendo, sean bienvenidos a este estudio. Me es un placer saludarlos con la hermosa paz de Cristo. Vamos a entrar directamente a la segunda parte de la lección que dejamos empezada el jueves pasado, hablando de hay un solo Dios, un solo Dios. Ya hemos explicado que la Biblia nos habla de un solo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre se expresa de un Dios, como a Jehová y a Jesucristo se les atribuye lo mismo, los mismos atributos, ¿verdad? Como Dios. Así que la Biblia es clara cuando alguien pregunta, muéstrame un texto que hable de un solo Dios en la Biblia. Y yo siempre digo así, la Biblia, toda la Biblia expresa o habla de un solo Dios. Si usted, como dice Santiago, es falto de sabiduría o de revelación, no alcanza a captar esto, pues hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que le abra el entendimiento. El apóstol Juan es claro al revelarnos, ¿verdad?, por la palabra de Dios, que el haber sido llevado él al cielo para recibir la revelación del Apocalipsis, vio el trono de Dios, pero no mira más que uno solo sentado en el trono. Y voy a leer ciertos textos, ¿verdad? Esta lección va a ser casi puros textos bíblicos, es lo que nos va a hablar la palabra de Dios directamente para que nosotros podamos entender y captar, ¿verdad?, esta enseñanza. Apocalipsis 4:2 dice, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Apocalipsis 4:9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18. Y el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Apocalipsis 19:4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Como podemos ver, en el trono hay uno. Estos textos nos corroboran este pequeño tema. Ahora, pasamos a esto. Dios es espíritu. La Biblia nos dice, ¿verdad? Dios es espíritu y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. La naturaleza de Dios es espíritu. En otras palabras, Dios es espíritu y pretender separar a Dios y su espíritu, haciendo otra persona al espíritu, es pretender desaparecer a Dios al dejarlo sin su espíritu, ya que Dios es espíritu y esa es su naturaleza. Hay quienes se atreven a decir, ¿verdad?, que Dios y su espíritu es otra persona de Dios, haciendo a su espíritu la tercera persona de la tal Trinidad. El Espíritu Santo no es otra persona de Dios, es su naturaleza, es su esencia, es el espíritu y es santo. Solo hay un espíritu de Dios, así lo confirma Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vemos un Espíritu Santo, Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hablar del Espíritu Santo no es hablar de otra persona de Dios, sino que la palabra santo es un calificativo para el Espíritu de Dios. En otras palabras,
Dios es un Espíritu Santo y no solo eso, sino que es el Espíritu más santo que hay. Tómelo muy en cuenta eso. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, dice una experiencia, ¿verdad?, que tuvieron los apóstoles con una pareja de cristianos, que dice: ¿para qué mentiste al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y vemos poquito más adelante en el verso 9 de Hechos capítulo 5. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Nos damos cuenta, ¿verdad? En el verso 4 le dice: has mentido, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y en el verso 9 le dice: has tentado al Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo Espíritu. Entonces hay un solo Espíritu. Efesios 4, del verso 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Singularmente está expresándose aquí. En San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Si nos damos cuenta, hay un solo Espíritu, y ese mismo Espíritu también está en nosotros. Al Espíritu Santo de Dios se le conoce como Espíritu de Dios. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. Números 24:2. Vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Primera de Samuel 10:10. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ahí tenemos, ¿verdad? Así se le llama el Espíritu de Dios. Santo Espíritu. También se le conoce como Santo Espíritu. Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Isaías 63:11. Donde el que le puso en medio de él su Santo Espíritu. Espíritu Santo. Mateo 1:20. Porque lo que en ellos es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 3:11. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 1:41. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 2:25. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. San Juan 7:39. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. También se le conoce como Espíritu de Jehová. Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Jueces 1:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Samsón. Primera de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Isaías 61:11. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí.
Jesús se le conoce también como Jesús es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Filipenses 1:19, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Jesús es el Espíritu Santo. Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Juan 14:16 al 18, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué hermoso texto esto, donde habla de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, pero nosotros sí, hablándole a ellos directamente, porque está con vosotros, se mora con vosotros. Y luego dice, y estará en vosotros, ¿verdad? Que hablando de que estaba con ellos y se iba a ir, pero iba a regresar en espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? Como Espíritu Santo de Dios. Marcos 13:11, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Romanos 8:9 al 11, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Verdad? Ahí tenemos algunos textos, ¿verdad? Cómo se le conoce al Espíritu de Dios. Ahora, todos son el mismo Espíritu. Dios habla por su Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu es el mismo. Primera de Corintios 12:3 al 5. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu del Padre es el mismo Espíritu Santo. Mateo 10:20, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dios derrama de su Espíritu, ¿verdad? Y en Joel 2:27 al 28 fue profetizado donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, etcétera, etcétera. Para concluir esta lección, le voy a dar este texto, segunda de Juan, capítulo 1 del 9 al 11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que, hermanos, esta es la doctrina que la palabra de Dios nos enseña.
un solo Dios, un solo Espíritu, y si alguno trae otra doctrina, no aceptéis. No acepte usted otra doctrina que no sea esta, la palabra de Dios. Así que cualquier pregunta, ¿verdad? Cualquier comentario, si usted gusta dejarlo ahí abajo, lo puede hacer en los comentarios. Dios me los bendiga y espero que la palabra de Dios le sea de mucha utilidad en su vida espiritual para que usted siga creciendo en el Señor. Dios me lo bendiga.